juez Brian Cogan, operadores, agentes de la DEA, de estos testimonios del juicio contra Genaro García Luna. Se acerca el desenlace del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Hoy fue un día de alegatos y la base de las acusaciones de la Fiscalía fueron únicamente los testigos presentados. Estos testigos no han presentado una sola prueba contundente como grabaciones o mensajes interceptados del acusado cometiendo alguno de los delitos que se le atribuyen. Recordemos que el veredicto debe ser unánime. Los 12 jurados tienen que estar de acuerdo en sentenciar a García Luna. Se prevé que mañana el caso pase a manos de los 12 miembros del jurado, quienes el viernes podrían, eso es una especulación, puede llegar el viernes o puede llegar cualquier otro día, pueden tomar horas o pueden tomar semanas en llegar a la conclusión. El exsecretario de Seguridad está acusado de 5 cargos, entre ellos el principal, todos se concatenan con ese, de colaborar con el cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012 para ingresar cocaína a los Estados Unidos. Aquí parte de lo ocurrido el día de hoy en la Corte de Brooklyn. Defensa y Fiscalía quemaron sus últimas naves en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Nueva York. Previo a la audiencia de este miércoles, la defensa pidió al juez Brian Cogan, a través de una carta, que se desestimara uno de los 5 cargos que pesan en contra de su cliente, el de crimen organizado. Como argumento expuso que desde 2012 no ocupa cargos públicos, por lo que habrían pasado 5 años para procesarlo. Los fiscales no se cruzaron de manos y alegaron que la petición de la defensa no debe proceder, porque si bien García Luna ya no estaba en el gobierno, siguió encubriendo a criminales. En sus alegatos finales, la fiscal Sarita Comatiredi expuso al jurado el potencial criminal del cártel de Sinaloa, organización que dijo creció al amparo de García Luna. Lo llamó el FedEx de la cocaína, porque en el tráfico de la droga usan barcos, trenes, contenedores, submarinos y hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Comatiredi describió a García Luna como un hombre inteligente, ambicioso y poderoso. Recordó al jurado que al menos 9 testigos coincidieron en que el cártel de Sinaloa sobornó a García Luna. La defensa, liderada por César de Castro, argumentó inconsistencias de los testigos. Dijo que hay al menos 6 versiones distintas del decomiso de 20 toneladas de cocaína en Manzanillo y la supuesta ayuda que su cliente habría dado a la organización de los Beltrán Leiva para que estos no pagaran la droga perdida a los colombianos. Y 4 versiones más sobre el supuesto secuestro de García Luna cuando trabajaba en la AFI en 2010. El abogado defensor centró sus alegatos en el hecho de que los testigos de la Fiscalía solo buscan beneficios a través de su participación en el juicio, que es una venganza de estas personas, que harán lo que tengan que hacer para lograr sus metas y mienten para ayudarse a ellos mismos. Que de los señalamientos de soborno a García Luna no hay evidencia concreta. No hay videos, ni audios, ni documentos, ninguna prueba. Todos los que acusan son criminales, señaló el abogado de Castro. Por último, calificó a García Luna como un hombre trabajador y como el rostro de la lucha contra las drogas, del que ahora todos se quieren vengar. El juez Brian Cogan indicó que este jueves por la mañana se explicará el procedimiento, lineamientos y reglas que deberá seguir el jurado para analizar y discutir la evidencia y testimonios que se presentaron contra Genaro García Luna. Para ADN 40, Oscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, concluyó todo este periodo del juicio contra Genaro García Luna con los alegatos de la Fiscalía y de la defensa. No hay sorpresas, como no lo hubo en todo el juicio. No hubo ninguna sorpresa. La Fiscalía, como se preveía, fue con testigos protegidos, ex narcotraficantes. Ese es el eje de los 25, 26 testigos que presentaron. Los importantes son los 4 o 5 que fueron narcotraficantes importantes en México, que fueron detenidos durante el periodo de García Luna como secretario de Seguridad, y
o del director de la Agencia Federal de Investigaciones y que se han convertido en testigos protegidos y que testificaron contra García Luna por supuestos sobornos y apoyo al cártel de Sinaloa. Esa fue la línea, la única línea que siguió la Fiscalía, pero es una línea que va más allá. Cuando dice la fiscal, que es una muy buena fiscal de Nueva York, es la fiscal más importante que tiene Nueva York en la actualidad, que el cártel de Sinaloa era como el Federal Express de la cocaína porque traficaba con camiones, con trenes, con barcos, con aviones, que manejaba incluso el aeropuerto de la Ciudad de México. Es verdad, pero es una verdad a medias, porque lo que quiso mostrar la Fiscalía durante todo este proceso es que México es un narcoestado. Las acusaciones más que contra García Luna en particular, porque son acusaciones, algunas incluso inverosímiles, como la de los 5 millones de dólares que llevaron a un restaurante de moda en México, que se lo llevó un narcotraficante, decía el rey Zambada. Más allá de que sean inverosímiles o no, lo cierto es una acusación contra México. Lo que quieren demostrar es que México es un narcoestado. Y eso va a servir contra García Luna o va a servir el día de mañana contra cualquier otro. La defensa, por su parte, lo que reiteró es que no hay pruebas materiales. No solamente no hay pruebas materiales de lo que dijeron estos narcotraficantes reconvertidos en testigos protegidos, algunos de ellos terribles, violentísimos, que ordenaron una enorme cantidad de muertes, de torturas, de asesinatos, de secuestros, incluso desde el poder, como era Edgar Beitia, el ex fiscal de Nayarit, sino que no hay pruebas materiales del seguimiento, incluso de esos presuntos delitos. Por ejemplo, si se entregaron 5, 7 millones de dólares en efectivo, no hubo seguimiento de ese dinero. ¿Dónde está ese dinero? Lo que se habla en México del dinero de García Luna, que el propio presidente López Obrador habla de 700 millones de dólares, es una cantidad enorme, pero primero no está comprobado que sean 700 millones de dólares de ese tipo de negocios, y segundo, son negocios y contratos que se establecieron desde 2012, cuando García Luna ya no era funcionario público, hasta la fecha de su detención en 2019. La defensa reiteró eso, reiteró que no hubo pruebas, reiteró que hubo inconsistencias en los testimonios y estableció un capítulo que es importante en el tono que tendrán que darle al jurado, que fue un hombre que luchó contra el narcotráfico, que fue la cara del narcotráfico y que ahora lo que sucede es que se quieren vengar de él. Así, Viviana, están las cosas en el juicio, que tiene muchos capítulos, pese a que ya concluyó toda esta etapa, muchos capítulos aún por resolver. Bueno, y ese juicio en Nueva York también ha llegado ya a la Ciudad de México, porque el día de hoy, en la mañanera, el presidente López Obrador se refirió a las presuntas acusaciones que se vertieron en el proceso, en el interrogatorio a Jesús el Rey Zambada. Abogado, falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna. Nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos. Bueno, el presidente con esa dureza, con toda esa dureza, se refirió al interrogatorio que hubo ayer a Jesús el Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada. Se va durísimo contra César de Castro, contra el abogado defensor de García Luna,
pero en realidad contra el que se tendría, dice incluso el presidente, que el abogado es peor que el rey Zambada, pero en realidad se tendría que ir contra el rey Zambada. El rey Zambada es el que aseguró en el juicio contra el Chapo, y ahora volvió a asegurar, que había entregado 7 millones de pesos a Gabriel Regino, el en esa época era subsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Yo no sé, la verdad no creo en estas acusaciones, y creo que todo eso que dice el presidente de que es una difamación es probablemente cierto. Lo que sucede es que cuando nos vamos solamente con los testimonios, es tan válido el testimonio del rey Zambada contra García Luna como es contra Gabriel Regino, contra la campaña de Morena, contra cualquiera, la campaña del PRD en esa época, contra cualquiera, porque estos hombres han denunciado todo y de todos. Cuando se le cuestionó al rey Zambada de que lo que decía no era cierto, de que tenía contradicciones, de que no eran los cargos ni los funcionarios, dijo, bueno, es que le dábamos el dinero al gobierno, como si el gobierno fuera uno homogéneo. Esa era la idea, uno homogéneo durante el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña y el gobierno de López Obrador. Eso es lo que no, me parece, no están midiendo en las autoridades. Regino es un funcionario, fue toda su vida, ha trabajado buena parte de su vida en áreas de seguridad, pero no hay una sola prueba de que se le haya dado ese dinero para alguna campaña política. Pero el tema es México como narcoestado. Eso es lo que quiere demostrar la Fiscalía.